Bueno, queremos seguir profundizando en este tema y para eso vamos a tomar contacto con el convencional de la UDI, Rodrigo Álvarez, a esta hora. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fresia. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por esta invitación cuando solo quedan 83 días para el plebiscito del 4 de septiembre. Poco, ¿eh? Queda poco y con menos artículos, 380 de lo que y es lo que se trabajó desde la Comisión de Armonización, Rodrigo. Era esperable porque siempre se dijo que no se iba a poder cortar mucho, pero tratando de hacerlo más armónico, según señalaba una de las constituyentes ahí, podía ahora darle un sentido quizás mucho más directo para que comiencen también a informarse muchos que hasta ahora se han declarado indecisos por falta de información precisamente. Así es, como tú decías, Fresia, algunas de las armonizaciones llevaron a esta reducción de número de artículos. Todavía hay que agregar los de la Comisión de Normas Transitorias, por lo tanto probablemente vamos a superar los 400 artículos. Hay algunos que se fusionaron, como decían algunos de los otros convencionales, hay algunos que estaban repetidos y por lo tanto fueron reducidos a uno. Se unieron en algún artículo varias disposiciones, por lo tanto ese fue el esfuerzo hecho durante esta semana. Rodrigo, en términos del contenido y de la orientación, el texto no cambia, ¿no? Después de esta reducción. A ver, en general no cambia y quiero insistir en algo, reglamentariamente no podía cambiar. De hecho, una de nuestras diferencias, y se traducía en una parte de la nota, que es nuestra diferencia con los quórums, es porque precisamente creemos que había una votación que ya se había producido en 2 ocasiones por parte del Pleno y que por tanto eso había, conforme al reglamento, quedado determinado por el propio Pleno. Entonces hay algunas materias que yo creo que se han cambiado, se han alterado, probablemente va a ser la discusión más profunda en los plenos de a finales de la próxima semana. Hay otras cosas que son repetición o, como les decía, fusión o volver a coordinar artículos, pero no se puede, o sea, y esto es bien importante, nosotros cuando discutíamos reglamentos queríamos que se hubiera podido tener una capacidad por parte de la Comisión de Armonización, la Comisión de Normas Transitorias, de arreglar algunas cosas, pero fue la propia centroizquierda la que no quiso eso y por tanto las atribuciones de esta comisión son bastante más limitadas y por lo tanto no se podía alterar el fondo de lo resuelto por el Pleno. Pero de todas maneras, ¿cuál es la legitimidad, por ejemplo, ahora de que se haya votado y llegado a un acuerdo finalmente, Rodrigo, de los 4/7, con todas las diferencias que eso ha llevado? Porque falta todavía la votación plenaria, ¿no? Así es, Fresia. Primero se llegó a una votación más que un acuerdo, porque en realidad este es un acuerdo de la izquierda, de la convención, que es mayoría, válida mayoría, pero lo es. Tanto en la Comisión de Normas Transitorias como en la Comisión de Armonización, donde optaron por esta fórmula de los 4/7, pero un 4/7 que al mismo tiempo requiere, como la misma nota lo decía, referéndum en otras ocasiones, y en otras ocasiones incluso requiere los 2/3. Por lo tanto, es una constitución bastante pétrea, bastante difícil de modificar en muchos aspectos, como también aludía el convencional Arboe. Ese acuerdo entre la buena parte de la comisión, que representa a la centroizquierda, llevó a la aprobación de ambas normas. Pero nosotros insistimos, más allá de... hubo algunos de mis convencionales que decía que era una irresponsabilidad, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando si se podía reglamentariamente hacer estos cambios. Y nosotros seguimos insistiendo, y por eso nos abstuvimos de votar, de que estos cambios específicos donde había existido un pronunciamiento del Pleno, ya no podían ser modificados por la Comisión de Armonización. Veremos lo que, como bien dices tú, lo que define el Pleno probablemente hacia finales de la próxima semana. Ajá. ¿Pero ustedes podrían llevar esto como un reclamo a otra instancia, Rodrigo? Siempre estamos nosotros, desde el día 1, analizamos todas las alternativas que tengamos. Por ahora no hemos conversado nada en esa línea. Solamente porque por de pronto, como le decía hace un instante atrás, quedan todavía las votaciones del Pleno, como preguntaba Fresia, quedan las votaciones del Pleno. Sí. Nosotros en el Pleno vamos a volver a insistir en nuestros puntos. Acá hay normas que por supuesto aprobamos, de hecho hay varias normas que aprobamos, hay otras normas que estamos revisando bajo ese criterio reglamentario, pero probablemente vamos a terminar aprobando. Hay otras que rechazamos porque nos gustaba más la fórmula original del Pleno, y hay otras que no votamos porque consideramos que hay una infracción reglamentaria, por tanto una infracción a la legalidad. Eso vamos a seguir analizándolo. Nosotros tuvimos cerca de 20 horas para analizar varios cientos de indicaciones, porque no formamos parte del acuerdo, y por lo tanto dejamos bien establecido en el trabajo de la comisión de que algunas de esas normas nos íbamos a obtener para una mejor revisión a la luz del Pleno. En el Pleno vamos a hacer, como te digo, votaciones a favor, algunas de rechazo porque nos gustaba más la norma previa,
y en otras no nos vamos a pronunciar porque creemos que hay una infracción reglamentaria. Pero hasta ahora estamos en esa etapa del análisis. Rodrigo, profundicemos un poco en este quórum de los 4/7 para reformar la Constitución. ¿Qué le parece a usted que quede establecido ese quórum finalmente? A ver, acá las materias de quórum de la Constitución son bastante debatidas. Varias de las personas que votaron a favor de los 4/7 cuando iniciamos este proceso querían mayoría absoluta, recordando algunos aspectos de otras constituciones de Chile. Yo te voy a distinguir los dos periodos de tiempo. Yo, en el periodo de los próximos 4 años, que finalmente se decidió, o se ha decidido hasta ahora, mantener el Senado, yo hubiera mantenido exactamente la estructura actual de quórums, de mecanismos de reforma de la Constitución. Es decir, en los próximos 4 años, de aquí al 2026, en que lo más probable es que se acuerde mantener el Senado, nosotros queríamos que el Senado existiera siempre, pero al menos yo creo que se va a mantener por los próximos 4 años, hubiéramos querido mantener los principios actuales, los quórums actuales, los procedimientos actuales. Con respecto al quórum después, el quórum permanente de la Constitución, lo que a mí me parece complejo, y es una cosa que no logramos entender más allá de nuestra sensación de que se busca crear normas que hagan muy difícil el cambio constitucional, más allá de esos 4 años, a partir de esos primeros 4 años, es 4/7, pero recuerden, 4/7 para algunas materias, solo limitadas. 4/7 más referéndum o eventualmente 2/3 para evitarse el referéndum. Estas últimas dos alternativas, que son para materias muy importantes, a nosotros nos parecen que hacen extraordinariamente difícil el cambio constitucional hacia futuro, que es uno de los problemas que tuvimos hasta ahora y que yo creo que va a chocar con la realidad política. Yo creo que cada vez que uno pone cláusulas o elementos muy pétreos o muy difíciles de modificar, termina a la larga o a la corta enfrentándose al realismo político y chocando con la realidad. Rodrigo, pero los 4/7, digamos, son un camino intermedio entre una mayoría simple o los 2/3, ¿no? Que también han sido criticados. ¿No habría un riesgo también si es que el quórum fuera más bajo que los 4/7? Porque usted habla de la imposibilidad de hacer cambios, pero el otro riesgo es de generar demasiada facilidad para ciertos cambios. Tú tienes toda la razón, Sebastián, en la pregunta. Modificar las constituciones no debe ser una materia de todos los días, aun cuando hemos tenido muchos cambios. Probablemente si revisas los últimos 30 años, en casi 23 años hubo algún cambio constitucional, y tuviste grandes reformas como la del 89, 1989, o la del 2005. O sea, esto es un delicado balance, por así decirlo. Lo que pasa es que no hay que pensar en 4/7 a secas. Si tú me dijeras 4/7 para reformar siempre, en todo momento, y cualquiera de las normas de la Constitución, es una materia, pero no es así. En la fórmula presentada es 4/7 para ciertas materias, es 4/7 más referéndum para otras materias, y es 2/3. Y estas últimas dos alternativas yo creo que la hacen mucho más difícil. Ojo, que hay caminos intermedios, estaban algunos que pedían un quórum calificado, que es la mayoría absoluta de los elegidos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en el caso de los primeros tiempos. O sea, había otras alternativas. Lo que a mí no me parece, como te les decía hace un instante atrás, es, por los primeros 4 años, si íbamos a mantener el Senado, yo hubiera mantenido toda la estructura, todas sus atribuciones y todas sus facultades, que ya las conocemos y ya sabemos cómo actúan, y que en algunas materias exigen 2/3, o sea, de todas maneras en algunas materias pueden tener un quórum mayor. Pero para el régimen permanente de la Carta Fundamental, si se aprobara el 4/7, nosotros nos pediría un sistema más simple, si se quiere 4/7, pero 4/7 para todo, no con estos distintos cerrojos dependiendo o cerraduras adicionales dependiendo de la materia. Rodrigo, en otra materia y de cara al plebiscito del 4 de septiembre, ha habido varios estudios que, sobre todo la CEP, que era bien llamativo respecto a este empate técnico, por alguna parte una leve ventaja de la opción rechazo, pero de más del 30% de los encuestados que se decía indecisos y desinformados, ¿no? Con información que falta todavía aterrizarla quizás a la ciudadanía, versus Criteria, que da a conocer en la última jornada que más de un 80% va a ir a votar o está dispuesto a ir a votar. Hay como una incongruencia ahí, ¿no? De una desinformación tal, o a lo mejor esperando el borrador final, y lo otro es un interés. Yo creo, Fresa, que tú señalas el principal problema en estos 82 días, 83 días, es cómo lograr que la gente se informe. Si bien todas las encuestas demuestran una leve tendencia superior del rechazo, todos también indican lo estrecho que es ese resultado, ese margen. Lo que debería hacerse plantear, yo siempre he pedido que ojalá la Convención haga más autocrítica a su tarea,
Yo creo que la Convención tiene muchas autocríticas que hacer. Una es que no va a entregar un texto de unidad, cualquiera sea el resultado del 4 de septiembre, va a ser un resultado extraordinariamente estrecho. Y eso no lo hace bien al inicio del proceso constitucional. Pero lo relevante, para estos 82 días ya vendrán tiempos de severa autocrítica o de crítica de terceros. Lo relevante es cómo ese porcentaje indeciso, que es absolutamente clave y que al mismo tiempo, hay que recordar, en un voto obligatorio debería pronunciarse, bueno, logra definir. Y eso cuesta en un texto de 499 artículos, cuesta en uno de 390 igual. Sí, el texto de 390 artículos, para que ustedes sepan, es casi 3 veces la Constitución del 80 original y más de 2.5 veces la actual, o sea, también es muy largo. Yo siempre le recomiendo a las personas que ojalá imaginen cuál era aquella materia que más les interesaba. Habitualmente es pensiones, salud, vivienda, regionalización, bueno, y analicen la respuesta de la Convención. Yo creo que lamentablemente mucha gente no va a leer todos los artículos y por tanto quizás la lectura de aquellos textos de interés, y no es tan difícil. Las personas que querían una mejor pensión deben saber que solo hay un artículo de los 400 que se refiere a pensiones o 2 artículos en materia de salud. Entonces es una buena camino para ir informando. Y pues después, por supuesto, que se informen también de los cambios gigantescos. Yo creo que hay que destacar que esta es una propuesta que trae cambios gigantescos en todos los ámbitos de nuestra vida, en la forma de Estado, en la forma de gobierno, en los sistemas de justicia, en los derechos, en nuevas instituciones. Bueno, yo diría el segundo camino. El primero, tratar de buscar aquellas materias que para uno eran indispensables, uno eran esenciales cuando cuando se inició este proceso, y segundo, ver los gigantescos cambios en otros campos que trae para nuestra vida este borrador. Bien, Rodrigo, gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre los temas de la convención de esta semana. Que esté muy bien. Gracias, Rodrigo. No, gracias, Sebastián. Muchas gracias a usted. Bueno. Y como decía al principio, quedan tan pocos días que todo este tipo de entrevistas son absolutamente esenciales, yo creo, para ese gran número de noticias. Muchas gracias. Que tenga buen día. Buena semana también.